Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Faith Aktan y Özkan Deniz. Sabes, nuestra pareja decidió divorciarse. Ha habido un desarrollo rápido en el caso de Özkan Deniz y la violencia que Faith Aktan infligió a la hija de Özkan Deniz. El tribunal también habló de él. Te sorprenderás mucho. Estoy detallando las noticias, míralo hasta el final, te sorprenderán las declaraciones de la madre de Faith Aktan. Disfruta del espectáculo. Lo último, un desarrollo flash en el caso de Özkan Deniz, que supuestamente golpeó a Faith Aktan. Es el último minuto. Se presentó una demanda contra el famoso actor y cantante Özkan Deniz por herir a su ex esposa Faith Aktan, alegando que la había golpeado, con una sentencia de prisión de hasta 1 año y 6 meses. En el caso de la cuarta audiencia, la madre de Faith Aktan, Fatma Aktan, y el amigo de Özkan Deniz, Neptuno Altun, fueron escuchados como testigos. Faith estaba discutiendo con su madre, no con Özkan, dijo Altun. Se suspende la vista para la preparación del dictamen. La famosa actriz y cantante Özkan Deniz se sentó en la mesa de bodas con Faith Aktan en 2018. En 2019, Özkan Deniz solicitó un divorcio contencioso debido a sacudir los cimientos de la unión matrimonial. Él había sugerido que su esposa no estaba prestando la debida atención a su familia y niño y era desinteresado. Fui objeto de violencia. La pareja se divorció por acuerdo hace 2 años. Faith Aktan, afirmando que fue sometido a violencia física y psicológica el año pasado, dijo sobre su ex esposa, la actriz y cantante Özkan Deniz, de una manera encadenada. Lesiones intencionales, privados de libertad, no dejen, crímenes insultantes y amenazas. El hermano Erkan sobre el mar, violación de la inviolabilidad de la vivienda, encadenamiento de una manera de mutilación, amenaza, insulto, y el Estado y sus órganos de delitos habían estado quejándose. Está siendo juzgado por herir. Después de la denuncia de Faith Aktan, la oficina del fiscal había completado la investigación realizada. La oficina del fiscal había presentado una demanda contra Özkan Deniz por el delito de herir a Faith Aktan con una solicitud de prisión de 6 meses a 1 año y 6 meses. Özkan había llevado a cabo su defensa contra Deniz Hakim. Özkan Deniz, repito, de la misma manera que anteriormente había hecho mi defensa en la oficina del fiscal. Niego las acusaciones de violencia. Resulta que estas reclamaciones tienen otro propósito, ya que estamos en el proceso de divorciarnos del demandante. Hay un caso de custodia entre nosotros. Dick está haciendo estas afirmaciones para ponerme en una posición difícil. Sí, dijo. Describió el incidente en Alemania. Faith Aktan testificó ante el tribunal: nos fuimos de vacaciones a Alemania. Vi los mensajes en el teléfono de Özkan y mis manos y pies empezaron a temblar. Subí a la habitación con Kuzey y lo consulté llamando a su cuñada. Nos escuchaba a través de la puerta, entró y tomó el norte. Me encerró en la habitación unas 2 o 3 horas. Él estaba hablando con su hermano en el balcón, diciendo que iba a pedir el divorcio. Y le dije: si eres un hombre, no eliminas esos mensajes. Entró en la habitación y me abofeteó diciendo que quería ver si yo era un hombre. Me caí al suelo. Corrí al balcón y me amenazó con apagarme el cigarrillo. Luego se fue de la habitación, sí, dijo. La madre de Faith Aktan testificó. Los abogados de las partes y el hermano mayor de Özkan Deniz, Erkan Deniz, participaron en el juicio, que continúa hoy en el Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul. Fatma Damarkan, la madre de Faith Aktan, fue escuchada como testigo. Madre Damarkan: estuve allí durante el incidente en Mula. El bebé solo tenía 1 mes y medio de edad. Fueron 10 días de vacaciones. Özkan siempre está nervioso. Y estaba enojado, había una diferencia. Estaba feliz cuando vinieron sus amigos, pero no estaba con nosotros. Después de discutir Özkan y Faith, se tomó la decisión de regresar a Estambul. Empaqué las cosas e iba a ponerlas en el coche. Oí unos gritos violentos. Özkan gritaba y amenazaba, mi hija gritaba.
Corrí a casa y Ozcan venía con Nourz en sus brazos. Estaba buscando a mi hija, le dije, Feiza, ¿dónde estás? Y se encerró en el baño. Traté de convencerlo. Mi mente también estaba en el norte con su padre. Convencí a mi hija y salió. Mamá me sujetó a la puerta, me dio un puñetazo en la cabeza, me dio patadas, dijo, llorando constantemente. Tenía el pelo esparcido por toda la cabeza y la cara enrojecida. Cuando le pregunté a Ozcan, él lo negó. Terminó su declaración diciendo: hubo una discusión entre Feiza y su madre Dek. Como testigo de Ozcan Deniz, Neptun Altun, que estaba en la corte, fue escuchado. Altun dijo: estábamos de vacaciones juntos en el incidente en Gozek. El tema de la discusión de ese día fue entre Feiza y su madre. Dik Ozcan y Feiza no discutieron. No sé por qué. No intervinimos porque la discusión no era demasiado grande. Feiza gritaba después de entrar al baño. Manifestó. El tribunal aplazó la vista para una fecha posterior a fin de preparar el dictamen. Sí, amigos, hemos llegado al final de las noticias. Hasta luego.